Bienvenidos a un nuevo video del profe Juli Narváez. Y hoy vamos a estar aprendiendo un montón de cosas súper importantes. Vamos a estar hablando sobre resistencias eléctricas, vamos a estar hablando de voltaje, sobre la ley de Ohm, vamos a estar aprendiendo también sobre intensidades de corrientes. Así que si te interesa, quédate, dale like, suscríbete y empezamos. Primero principal, ¿qué es una resistencia? Bueno, vamos a poner ¿qué es una resistencia? ¿Qué es una resistencia? Bueno, una resistencia es una componente que se opone al paso de la corriente eléctrica. Esta resistencia la vamos a representar con la letra R. ¿Y en qué unidades se mide? Bueno, se mide en ohmios, ¿sí? Que lo vamos a poner por acá. Esta es su unidad. Esto me hace recordar mucho un juego que es el God of War, ¿no? Si quieren les digo por acá una imagen del God of War y es muy parecido el signo, ¿no? Ohmios. Y lo vamos a poner acá, entre paréntesis, ohmios. Ahí está. Y acá les voy a dejar una imagen de una resistencia, ¿sí? Una vez que aprendimos lo que es una resistencia, tenemos que aprender también la ley de Ohm, que lo voy a anotar por acá. Ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm? Bueno, lo voy a dejar por acá. La ley de Ohm me explica una teoría fundamental, es una ley fundamental, me explica la relación que hay entre el voltaje, ¿sí?, la intensidad de corriente y obviamente la resistencia de un circuito. Y tiene una fórmula, la ley de Ohm, que es esta, que la intensidad de corriente es igual al voltaje, ¿sí?, de un circuito determinado dividido la resistencia. Y atención acá porque ahora vamos a entrar con las unidades. ¿Y cuáles son las unidades de la intensidad de corriente, del voltaje y de la resistencia del circuito? Bueno, miren, les voy a dibujar este pequeño diagrama triangular en donde van a tener esto, tuki, tuki. Acá arriba en la parte superior voy a poner la B corta de voltaje. En la parte inferior izquierda, en el cuadrante izquierdo, voy a poner la intensidad de corriente y en el cuadrante inferior derecho voy a poner la resistencia, ¿sí? Para que recuerden la importancia de la ley de Ohm y los componentes fundamentales de la ley de Ohm. La intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia. El voltaje, el voltaje se mide en volts, los voltios, ¿no? Que lo vamos a poner así, volts. Se representa con la letra B corta, obviamente como lo ven acá. Y que la I es la intensidad, para que lo anoten si quieren, intensidad de corriente. Intensidad de corriente. ¿Y cómo se mide? En amperes, con la letra A. En amperes, esa es la unidad, amperes. Y la resistencia se mide en ohmios, que yo lo voy a representar de esta forma. Ohms, ohmios, y miren el signo, ¿sí? Como el del God of War. Entonces, miren qué importante este diagrama triangular, en donde yo voy a recordar las componentes fundamentales de la ley de Ohm. Los volts, la intensidad de corriente y la resistencia. Súper importante esto que acabo de explicar. Entonces es muy importante recordar la fórmula de la ley de Ohm, que es la siguiente. La intensidad de corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. Yo acá tengo mi fórmula para calcular la intensidad de corriente. Tengo que hacer el voltaje dividido la resistencia. A mí me van a dar el dato, me van a dar el número, obviamente, el valor del voltaje, y me van a dar también el valor de la resistencia, para poder encontrar la incógnita, que en este caso va a ser la intensidad. Ustedes ahora no me están entendiendo, pero ahora yo voy a realizar unos ejercicios para que me entiendan. Ahora ustedes dicen, claro, profe,
Y si me piden encontrar el voltaje, ¿qué fórmula hago? Bueno, en fórmulas y en términos matemáticos, esta resistencia que está dividiendo puede pasar multiplicando, entonces tengo una nueva fórmula, que es la intensidad, esto que está dividiendo pasa multiplicando, por la resistencia es igual al voltaje. Y acá tengo otra fórmula. ¿O no? ¿Se entiende? Tengo otra fórmula. Para encontrar yo el voltaje de un circuito, el valor del voltaje de un circuito, hago la intensidad de corriente por la resistencia de ese circuito. Y puedo encontrar aún también el valor de la resistencia. Y ustedes me dicen, ¿cómo? Bueno, miren esto cómo está multiplicando. La intensidad está multiplicando la resistencia y la resistencia está multiplicando la intensidad. ¿Qué es lo que puedo hacer para encontrar la resistencia? Miren, esta intensidad que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Entonces miren acá, yo tengo que la resistencia, esto que está multiplicando pasa dividiendo, me va a quedar que la resistencia es igual al voltaje dividido la intensidad de corriente. Entonces acá yo tengo tres fórmulas para poder encontrar la intensidad de corriente, el voltaje, obviamente del circuito, y la resistencia del circuito. Entonces miren la ley de Ohm, que era esta. Intensidad de corriente era igual al voltaje dividido la resistencia. Miren cómo me las fuimos desarmando. Y miren las tres fórmulas que pude encontrar gracias a esta fórmula general de la ley de Ohm. ¿Seguimos? Seguimos. Vamos a resolver este ejercicio. Número 1. Un circuito eléctrico está conectado a una batería de 12 voltios y tiene una resistencia de 4 ohmios. Miren acá, datos claves, ¿no? 12 voltios, 4 ohmios. ¿Cuál es la corriente eléctrica que circula por el circuito? Bueno, tenemos la fórmula general, obviamente, que es la intensidad de corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. ¿O no? ¿Tengo el voltaje? ¿O los voltios, mejor dicho? Sí, lo tengo. 12 voltios. Entonces, esto a continuación, saco una flechita. La intensidad de corriente es igual a los voltios que me lo dio el enunciado, 12 voltios, dividido la resistencia del circuito que me lo da el enunciado, 4 ohmios, y me queda la fórmula con estos números y unidades. 12 voltios dividido 4 ohmios. Y yo esto lo hago en la calculadora. 12 dividido 4, ¿cuánto es? 3. Muy bien. Entonces, tengo como resultado final 3. ¿Pero 3 qué? ¿Cuál es la unidad que habíamos dicho de la intensidad de corriente? 3 amperios, amperes. 3. Entonces voy a poner 3A. Entonces la intensidad de la corriente de este circuito es de 3. Muy bien, de 3 amperes. Entonces un circuito eléctrico está conectado a una batería de 12 voltios y tiene una resistencia de 4 ohmios. ¿Cuál es la corriente eléctrica que circula por el circuito? 3 amperes. La corriente eléctrica, intensidad de la corriente, 3 amperes. ¿Sí? Entonces, ¿entendieron este ejercicio? Sí. Y si no se entendió, hacemos otro. No pasa nada. ¿Hacemos otro? Vamos con otro. Ejercicio número 2. Atención acá. Por un circuito eléctrico circula una corriente de 3 amperes. Dato. Y la resistencia es de 8 ohmios. Ohms, ¿no? ¿Cuál es el voltaje del circuito? El voltaje de circuito. ¿Cuál es? Bueno, yo sé que la fórmula de ley de Ohm era intensidad es igual al voltaje dividido la resistencia del circuito. ¿Tengo el voltaje? No tengo el voltaje. Miren acá. Incógnita. Esta vez una incógnita. Tengo que encontrar el voltaje. ¿Tengo la intensidad de corriente? Sí, tengo una corriente de 3 amperes. La corriente la tengo. La intensidad de corriente. ¿Tengo la resistencia?
Sí, me dice que es de 8 ohms. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Es despejar, ¿sí? Porque puedo poner los datos acá. Supónganse, acá pongo 3 amperes, que es lo que vale la intensidad. Y acá puedo poner 8 ohms, que es lo que vale la resistencia. Pero acá no puedo calcular nada. No puedo calcular nada. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Tengo que despejar y poner la otra fórmula que yo les había dado. Entonces, ¿cómo yo despejo? Recordemos, atención acá. Hago la intensidad de la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. Yo quiero encontrar el voltaje. Entonces, esta resistencia pasa multiplicando al otro lado. Me va a quedar que la intensidad por la resistencia es igual al voltaje. Entonces me va a quedar que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Tengo la intensidad, sí, 3 amperes por, o pueden poner un puntito también, por 8 ohms, porque es por la resistencia. 8 ohms. Y si yo hago este cálculo, hago 3 por 8, me da el resultado final del voltaje, de los voltios. 3 por 8, 24. Entonces pongo 24. ¿Pero 24 qué? Bueno, amperes por ohmios me da esta unidad, que es la unidad de voltios. 24 volts, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedó el resultado del enunciado? ¿Cuál es el voltaje del circuito? 24 ¿qué? Voltios, 24 volts. Entonces damos por finalizado el ejercicio 2. Entonces, quiero que se lleven acá una idea clave, que esta es la fórmula general de ley de Ohms. Pero a partir de acá puedo despejar, ¿sí? O les dejo acá las fórmulas, ¿sí? Para que la tengan guardada y escritas en sus cuadernitos o en sus carpetas para poder realizar cualquier ejercicio de la ley de Ohm o ejercicios parecidos a estos, ¿sí? ¿Se entendió? Perfecto. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Y la parte 2 la voy a subir al canal seguramente en unos días. ¿Y qué vamos a ver en la parte 2? Anoten parte 2 de ley de Ohm, de circuitos, de resistencias y demás. Parte 2, anoten en 3 o 4 días. Vamos a ver circuitos en paralelo, y vamos a estar viendo también circuitos en serie. Vamos a estar viendo esquemas, dibujos, las fórmulas. Les voy a dar un spoiler. Por ejemplo, los circuitos en paralelo tienen una fórmula para calcular las resistencias, que es 1 sobre la resistencia total, que esto es igual a 1 sobre la R1, más 1 sobre R2, más 1 sobre Rn. ¿Qué quiere decir Rn? Resistencia 3, 1 sobre resistencia 4 y bla, bla, bla. ¿Cómo son los voltajes? Los voltajes en los circuitos en paralelo son todos iguales, entonces el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, el voltaje 1 va a ser igual al voltaje 2, el voltaje 2 va a ser igual al voltaje 3 y así sucesivamente. Y por último, la intensidad de corriente en circuitos en paralelos son distintas. Es decir, la intensidad total es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2, S2, más la intensidad N. Es decir, puede ser intensidad 3, 4, 5. Y los circuitos en serie, ¿cómo son las resistencias? Bueno, la resistencia total es acá R1 más R2 más Rn, puntos suspensivos porque todas las resistencias se suman. Obviamente a diferencia, bueno, acá el voltaje. ¿Cómo es el voltaje acá? Si acá todos los voltajes son iguales, en el circuito en serie los voltajes se van a sumar. Es decir, el voltaje 1 lo sumo con el voltaje 2 más el voltaje 3 o el voltaje n y así sucesivamente.
Y por último, la intensidad de corriente total, miren acá cómo se suman las intensidades. En los circuitos en series, las intensidades se dicen que son iguales. Miren acá se suman. Entonces acá todas las intensidades son iguales. Entonces la intensidad total es igual a la intensidad 1. La intensidad 1 es igual a la intensidad 2. La intensidad 2 es igual a la intensidad n y así sucesivamente. Así que les dejo un spoiler de la parte 2 de Ley de Ohm de circuitos en paralelo, circuitos en serie. Si te gustó dale like, compartí este video y bueno, espero que hayan aprendido un montón. Soy el profe Juli, les mando un abrazo enorme y estudien. Chau chau.